Bienvenidos a nuestro Clic Espiritual. Hoy tenemos nuestra emisión 33. En esta oportunidad vamos a sintetizar los numerales desde el 54 hasta el 73. Y es todo lo que podemos llamar la historia de la salvación, que vamos a recoger 2000 años de historia del pueblo judío y 2000 años de la Iglesia. Para esto vamos a tener el acompañamiento de nuestro clic espiritual de dos docentes del Colegio Santa Leonie Aviat, que están encargadas del área de la religión en nuestra institución. Ya que como vamos a abordar un tema de 2000 años de historia del pueblo de Israel y 2000 años de historia de la Iglesia, se pueden generar ciertas preguntas, inquietudes que ellas estarían canalizando para poder hacer más asimilable este tema de la historia de la salvación. Entonces vamos a presentar a nuestras profesoras del Colegio y Hogar Santa Leonie Aviat. En esta emisión del número 33 tenemos la compañía de dos docentes del Colegio y Hogar Santa Leonie Aviat. A nuestro lado derecho se encuentra Andrea, quien es docente del área de religión del colegio, quien hizo su licenciatura en la UPB para la enseñanza religiosa y enseña desde el 5º grado de primaria hasta el 9º grado. Y tenemos a nuestro lado izquierdo a Paola, quien enseña el área de matemáticas del grado 2 y 3 de primaria. Ellas van a estar acá para ayudarme a construir este instrumento de comprensión de la historia de la salvación. Recuerden que lo que estamos haciendo no es que explicar cada numeral del catecismo de la Iglesia Católica, sino que esto es un instrumento de ayuda para que usted con su catecismo pueda leer esos numerales que van del 54 al 73, que en el catecismo lo llaman las etapas de la revelación, a la cual yo les estoy llamando historia de la salvación. Entonces, ellas nos van a colaborar en esta asimilación de este contenido para poder captar cómo Dios llega a salvar la humanidad. Bueno, para poder iniciar en este instrumento que se les facilita a partir del Colegio Santa Leonie Aviat sobre la historia de la salvación, pues lo primero que tenemos que ir a abordar es sobre la creación, que nos lo relata el libro del Génesis. Y lo primero es que Dios ha creado a la humanidad en su ámbito. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. No tenemos la realidad que tenemos ahora, sino que Dios, o para poder interpretar la creación del ser humano en su primera instancia, tenemos que ir a la realidad divina, el ámbito de Dios. No sé si logran captar lo que significa el ámbito de Dios. Bueno, Padre, alrededor de esto, ¿qué podríamos entender por ese ámbito de Dios? Sí, es muy importante eso, captar lo que es el ámbito de Dios, porque es que el ámbito de Dios quiere decir que no había ni espacio, ni tiempo, ni muerte, o sea que es la eternidad. Lo primero que tenemos que captar es que Dios crea a la humanidad, o toda la creación es eterna. Y ahí pasa al otro elemento. Entonces, cuando crea la humanidad en su ámbito, que es la eternidad, donde no hay espacio, ni tiempo, ni muerte, pues el ser humano se sale de ese ámbito, de la eternidad, y es donde empieza a generarse lo que es lo que nosotros determinamos como el pecado original. Bueno, Padre, entonces si Dios nos ha creado en la eternidad, ¿por qué hoy en día tenemos tiempo, espacio y muerte? ¿Qué pasa ahí? Lo que pregunta Paola es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde se afecta el proyecto de Dios. Cuando el ser humano, en vez de quedarse en esa eternidad donde no hay espacio, tiempo y muerte, el ser humano empieza a desconfiar de la palabra de Dios y se sale de la eternidad, el ser humano se sale de esa dimensión de Dios y
y empieza a tener esta realidad que estamos diciendo, que es el hábitat del ser humano. ¿Cuál es esa realidad? Empieza a tenerse espacio, tiempo y muerte, que es un sinsentido existencial por la culpa, lo que es el pecado original. Eso es lo que realmente nosotros llamamos pecado original. El pecado original es la desobediencia o la desconfianza que el ser humano empieza a tener de esta orientación de Dios y empieza en la consecuencia de tener espacio, tiempo y muerte. Y esto hace que la realidad de Dios con el ser humano se sienta afectada, porque Dios es eternidad y nosotros ya empezamos a tener una realidad espacio-temporal y muerte, y ahí ya hay un conflicto. Bueno, padre, usted ya nos habló entonces como de esas consecuencias que va a traer ese pecado original. Y vemos que hoy en día se habla todavía e incluso me ha pasado en clase que es una pregunta muy común de las niñas y es ¿por qué o cómo mejor se transmite ese pecado de generación en generación? Perfecto. Entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Cómo se transmite el pecado original de generación en generación. Entonces es la manera de cómo nosotros somos concebidos a través de la relación sexual, que no es que la relación sexual en sí sea mala, no, sino que la manera como somos concebidos es la manera de cómo se va transmitiendo el pecado original. Por eso la importancia de que la Santísima Virgen María fuera virgen. ¿Por qué? Porque al no tener la concepción de Jesús a través de la participación de varón, eso quiere decir que no tiene el pecado original. Ni la Virgen tiene su pecado original, ni Jesús tiene su pecado original, y por eso es que nos puede liberar de ese tipo de cosas. El concepto de la virginidad en María es muy importante. Entonces, la manera de cómo nosotros somos concebidos, la manera de cómo pasamos de una generación a otra, es lo que va haciendo que estas consecuencias, no el pecado en sí, sino las consecuencias del pecado, es lo que se sigue marcando en nosotros, que es el espacio, el tiempo y la muerte. Entonces, ahí tenemos ese primer bloque, que es que Dios crea a la humanidad en su ámbito, es decir, la eternidad. El ser humano duda de las orientaciones de Dios, se sale de la intimidad, y esto conlleva a que se tenga el pecado original, que es las consecuencias de espacio, tiempo y muerte, y aparecen dos planos, el plano de la eternidad y el plano de la humanidad, y es en estos donde se genera ya esa lucha constante entre Dios y los hombres. Vamos ahora entonces a pasar a nuestro segundo bloque. Continuamos entonces con nuestra historia de la salvación, y esta vez el ser humano, al retirarse de esa intimidad de Dios, empieza a centrarse a sí mismo. Pero Dios empieza a llamar al hombre, al ser humano, a que se acerque nuevamente a esa intimidad con Él, a que se deje guiar. Pero el ser humano él se cierra y que no lo quiere escuchar. Entonces Dios, digamos así, como que se desespera, como cuando un padre se desespera cuando su hijo no le hace caso, se va angustiando porque necesita que el ser humano le haga caso, no que le obedezca ciegamente, pero sí que se deje orientar por Él, que es lo que el ser humano en este momento no quiere hacerlo. Entonces, Dios, ¿por qué no puede obligar a las personas o imponerse frente a ellas a que lo tengan en cuenta o a que lo sigan, sino que al contrario, Él hace la invitación, hace el llamado a estas personas? En lo que dice Paola hay que tenerlo muy en cuenta, porque es un elemento que hoy la gente no lo enfatiza, y es que Dios no quiere borregos. Dios no quiere personas que le obedezcan porque Él lo manda, sino que lo obedezcan en libertad. Entonces sí, Dios tiene el poder de construirse gente o crear gente que lo obedezca porque Él habló y hay que obedecerlo, y así se hace, que eso es lo que enseñan hoy mucho en las religiones, que es que si usted no acepta a Dios, entonces Dios lo va a castigar, que Dios va a hacer esto, que va a hacer aquello. Ese Dios, por ejemplo, nosotros no lo conocemos. El Dios que Él se ha revelado es un Dios que se comunica, que habla, que orienta, pero necesita que usted le permita esa orientación, y eso es lo que se llama la libertad. En otras palabras, ¿cuál es la grandeza de Dios?
que respeta mi libertad. Claro que Él puede anular mi libertad, pero Él no quiere hacerlo, porque entonces Él entraría en un contrasentido. Dios nos da libertad, y si nos llega a obligar, implica que se está contradiciendo. ¿Y qué es la libertad? La capacidad que usted tiene de manera consciente y libre de escucharle y de esa manera entender lo que Dios propone. Él no quiere que usted le obedezca porque Dios habló y hay que obedecerle, no. Que usted lo asimile y entienda que eso le conviene, es para su beneficio, entonces usted lo haga con una cosa que nosotros llamamos amor, que usted le obedezca dentro del amor. Entonces ahí ya tenemos el segundo bloque. El ser humano se cierra en la escucha y Dios insiste en buscar al ser humano. ¿Y por qué insiste? Porque Dios necesita que el ser humano le responda en libertad. En libertad se fue, en libertad debe de regresar. Vamos entonces a pasar ahora a nuestro tercer punto. Bueno, ahora en este tercer bloque miramos cómo el ser humano se sigue cerrando en escuchar a Dios, y esto implica en que el ser humano empieza a multiplicarse en dos realidades muy interesantes que están representadas en Caín y Abel. Es decir, empiezan a dar fruto del mal y empieza a dar fruto del bien. Y llega un punto en que el mal empieza a vencer el bien y Dios toca intervenir con respecto a esta situación con lo que llamaríamos el diluvio, para poder controlar este resultado del ser humano que se cierra en sí mismo y cuyo fruto no está dando un buen resultado, sino de violencia, de muerte, de un sinsentido existencial. Entonces Dios interviene para que se controla y vuelve a hacer una alianza con la humanidad, o trata de hacer una alianza con la humanidad, con la familia de Noé y todo lo que eso conlleva. Sin embargo, el pueblo, la humanidad sigue cerrándose a esa escucha de la palabra de Dios. Y ahí es cuando Dios toma la decisión de cambiar de metodología. Ya Él ve que si llama a toda la humanidad no va a tener un buen resultado, y empieza a llamar a un solo hombre. Ese es el cambio de metodología que hace Dios para salvar a la humanidad. Ya no es toda la humanidad, sino que ella empieza a llamar a un solo hombre. Y este se llama Abraham. De Abraham sale Isaac, de Isaac sale Jacob, y de Jacob salen las 12 tribus de Israel, en donde termina Dios construyéndose un pueblo que en primera instancia se llamará el pueblo de Israel, para que le ayude el pueblo de Israel a transmitir la salvación a la humanidad. Entonces no perdamos de vista, en primera instancia Dios llama a toda la humanidad para que se acerque. El resultado no es favorable porque la humanidad se cierra. Dios cambia de metodología y en vez de llamar a toda la humanidad, empieza a construirse un pueblo que comienza de Abraham hasta que termina en el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel, ¿cómo va a evangelizar o cómo va a orientar estas verdades de fe? A través de los 10 mandamientos. Una de las características morales del pueblo de Israel son los 10 mandamientos. Aquí tenemos entonces nuestro tercer punto. No sé si nuestras compañeras tienen alguna pregunta frente a eso. Sí, padre. En relación al segundo bloque y a este tercer bloque, es que Dios siempre ha estado como en búsqueda, pero respetando la libertad, obviamente, de la persona, de hablarle al hombre, entendiendo en el hombre todo el género humano. La pregunta, padre, es: nosotros vemos que hay textos bíblicos como por ejemplo el bautizo de Jesús, ¿sí? O la transfiguración, donde dicen que entonces Dios con voz potente habla y Él le escuchan, ¿sí? Porque Él no le habla a toda la humanidad en general, o sea, de una vez por todas a todo el mundo, porque escoge un pueblo. Dios no le puede hablar a toda la humanidad, porque una de las realidades que veíamos del ser humano es que tiene espacio y tiempo. Esto conlleva que el ser humano está metido en la historia, y fuera de eso el ser humano interpreta la realidad.
el ser humano tiene una realidad, pero la realidad del ser humano es interpretada y eso es lo que se llama cultura. Entonces por eso Dios no le puede hablar a toda la humanidad porque no existe la humanidad, sino que los seres humanos están inmersos en realidades históricas y están inmersos en realidades culturales. Entonces cada cultura va a interpretar distinto. Entonces, si Dios le habla a todo el mundo, pues cada uno, dependiendo de su cultura, va a interpretar. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿A qué venimos? A un caos, a una complicación, que es que este entendió así, que este entendió así. Entonces, por eso lo que hace es escogerse un pueblo con una cultura específica y a través de ese pueblo empezar a mostrar su misericordia y su acompañamiento. Entonces, con una interpretación específica, empezar a ayudarle a otros pueblos a que se logren acoplar a esta orientación y guía del pueblo de Israel. Bueno, Padre, entonces el pueblo de Israel, ¿cómo sabría que estaba haciendo las cosas bien, según lo que Dios quería, cuando Él les predicaba? Esa pregunta que hace Pablo es muy importante porque el seguimiento a Dios no es una cosa caprichosa, no es si a mí me parece, no podemos caer en el opinómetro, sino que sí hay unos referentes objetales que se llaman los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo saber que yo me estoy comportando bien? Hay unos 10 mandamientos. Y el pueblo de Israel, ¿cómo sabía que estaba haciendo las cosas que Dios quería? Cuando se cumplían los 10 mandamientos. Ahí, cuando ellos se desviaban de los 10 mandamientos es donde el pueblo de Israel sentía la ausencia de Dios. Entonces vienen esas deportaciones, el hambre, la injusticia social. Cuando regresaban a los mandamientos, ellos podían entender que era un pueblo que era próspero. Y esa era la función de los profetas. Los profetas iban leyendo la historia y diciendo, ¿nos estamos separando o no nos estamos separando? Entonces sí hay un criterio comportamental. ¿Cómo sé yo lo que Dios quiere? ¿Cómo sé yo que estoy comportándome según la voluntad de Dios? Sí hay unos valores objetales y se llaman los 10 mandamientos. Vamos entonces ahora a pasar a nuestro cuarto bloque. En este cuarto momento vamos a mirar cómo Dios escoge al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel empieza a cerrarse en sí mismo y la tarea de Dios, que era que el pueblo de Israel saliera a evangelizar a otros pueblos, se empieza a verse frustrado porque el pueblo de Israel empieza a decirle a los otros pueblos cerdos, empieza a decirle a los otros pueblos perros por su manera de vivir. Y esto, ¿a quién le gusta que lo insulten? A nadie. Entonces los otros pueblos empezaron a prevenirse contra el pueblo de Israel y empieza el proyecto de Dios a frustrarse. Esto hace que Dios piense, bueno, ¿qué vamos a hacer? Llamamos a toda la humanidad y mire, el resultado fue que se va reproduciendo el mal. Empezamos a llamar a un solo pueblo y el pueblo de Israel, en vez de estar siendo puente entre Dios y la humanidad, se está cerrando, está generando un bloque. Entonces Dios dice que hay que encarnarse y es cuando nuestro Señor Jesucristo debe de encarnarse en la Santísima Virgen María con la presencia de San José, quien le va a dar una seguridad a que el niño Dios pueda tener una aceptación social. Bueno, Padre, entonces ya lo entendí. Ya entendí por qué Jesús debía ser de esta nacionalidad, de este pueblo de Israel, para que Dios pudiera actuar frente a lo que estaba haciendo este pueblo y así poder salvar a la humanidad. Y lo que dice Paula también es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús ¿a quién se le dirige? A los líderes religiosos judíos. Él no llega a hablarle a los líderes religiosos mundiales, no, solo a los judíos de raza judía, de creencia judía, para que ellos cambiaran su manera de pensar y de esta forma abrieran ese muro que ellos cerraron, abrieran las puertas para que los otros pueblos pudieran sentir la misericordia de Dios. Esa conclusión está muy bien. Correcto, entonces con esto hemos terminado nuestro cuarto espacio. Ahora vamos a seguir con nuestra quinta etapa.
Muy bien, en esta quinta sesión que tenemos en este seguimiento de la historia de la salvación, miramos cómo la actitud del pueblo de Israel frente a la propuesta de Jesús de modificar su actitud frente a los demás pueblos, que el pueblo de Israel no sabía llegarle correctamente a los demás pueblos, sino que los calificaba con ciertas etiquetas como perros o cerdos. Entonces Jesús se encarna en la persona de la Virgen María y ingresa al pueblo de Israel para orientar a los líderes religiosos a que tengan una apertura para cumplir la tarea de la salvación de Dios a toda la humanidad. La respuesta del pueblo de Israel fue matarlo. Entonces, en vez de convertirse, se cierran y toman la decisión de matarlo. Lo matan en la cruz y Dios no se queda como manicruzado, o mejor dicho, la muerte no tiene la última palabra y pasa al acontecimiento de resurrección. Y ahí Jesús sube al cielo en cuerpo y alma, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la ascensión del Señor, no la asunción, sino la ascensión, es decir, cuando Jesús con poder y gloria sube, sube con su humanidad y sube con su divinidad al ámbito de Dios. Es por esto, Padre, que entonces Jesús sube al cielo en cuerpo y alma, por la humanidad, por la intimidad de Dios. Es decir, que la humanidad, la intimidad de Dios ya está en Él gracias a esa humanidad que tuvo Jesucristo. Es correcto, y por eso volvemos al primer plano. Dios crea la humanidad en el ámbito de Dios, y con la ascensión de Jesús, la humanidad regresa al ámbito de Dios. Aquí tenemos que tener claro. Entonces alguien puede preguntar también, entonces la humanidad está salvada, entonces yo ya estoy salvado en Jesucristo, y la respuesta es no. La humanidad sí está salvada, la humanidad, pero mi humanidad no. Mi humanidad tiene que acoplarse a esa humanidad de Jesús para ser salvada. Porque esa es una idea también que ronda por ahí, que ya estamos salvados, que no hay pecado. No, sí. La humanidad en Jesús está salvada, la humanidad que Jesús tiene, que sube al cielo en cuerpo y alma. Pero mi humanidad es la que tiene que incorporarse a la humanidad de Jesús para ser salvada. Entonces ahí está la propuesta que tiene Dios frente a esta respuesta del hombre. Ya no habrá más líderes, ya no habrán más mesías. Dios ya no hablará de otra manera, sino solo en la persona, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces con esto terminamos esta quinta parte de toda la historia de la salvación. Con esto concluimos este instrumento de estudio que propicia el Colegio Santa Leonía Vial para acercarnos al Catecismo de la Iglesia Católica. Agradecerle a nuestras profesoras Andrea y Paola por acompañarnos en la elaboración de esta guía de estudio. Que tengan un feliz día.